a un amigo que es ciego, solo que él no nació ciego, quedó ciego por un accidente. Él trabajaba de camionero, así le dicen, de motorista de camiones, jalando carga. Y en una de esas encontró unos asaltantes, lo golpearon y quedó ciego. Entonces, cuando yo lo conocí, él me decía, yo ahora veo, pero si usted está ciego, le digo, ¿cómo ve? Yo antes estaba ciego, ahora veo. Porque cuando yo trabajaba como motorista, iba donde quería, conseguía las movidas que yo quería, solo las montaba en el camión, en los lugares donde yo me quedaba, trasnochaba, haciendo todo lo que a mí me daba la gana, tenía dinero, no necesitaba de nadie, de consejos de nadie, no necesitaba de Dios. Mi familia es muy religiosa, muy comprometida, siempre me hablaban de Dios y me decían, ve a la iglesia, acércate a Dios. Yo sentía que para mí Dios no era importante, porque lo que yo comía y con lo que yo me vestía no era porque Dios me lo daba, sino porque yo trabajaba y trabajaba duro para esto. Entonces le pasó ese hecho lamentable. Le costó mucho aceptar, en primer lugar, que ya era ciego, porque no es lo mismo nacer ciego que volverse ciego. Es como volver a empezar, movilizarse dentro de la casa, aprender a valerse por sí mismo. Y en un día entró en sí y reflexionó profundamente y dijo, realmente, pues Dios me castigó. Por supuesto que no es un razonamiento lógico, porque Dios no castiga. Lo que nos pasa muchas veces, las enfermedades o los sufrimientos, muchas veces es producto de nuestro pecado. Pero no es que Dios castiga. Él permite que nos pase. Y muchas veces nos pasan para nuestro bien, para que nosotros seamos mejores. Pues entonces él se empezó a acercar a la iglesia. Empezó a reconciliarse con Dios. Un día me pidió que si le podía ayudar a conseguir una guitarra. Y yo decía, bueno, si no ve, ¿verdad? Pero escucha. Y muchas veces dicen que el que le falta un sentido, se le recupera otro o fortalece otro. Y entonces él aprendió a tocar guitarra a puro oído. Y después me pidió permiso para animar las misas en ese lugar. Y yo me sentía muy impresionado, ¿verdad? Y me preguntaba por qué muchas veces cuando llevamos nosotros una vida, entre comillas, normal, ¿por qué nos cuesta tanto acercarnos a Dios? Hay mucha gente que le cuesta acercarse a Dios, pero nos pasa una desgracia y ya como que entramos. Hay mucha gente que aprende de una desgracia, pero ¿por qué esperar que eso pase? Si podemos entregarnos a Él de una manera más espontánea. Pues entonces para mí me impresionaba mucho porque después él ingresó a una escuela de artes y oficios, aprendió carpintería, puede usted imaginar,
Una vez que yo iba para una aldea, lo vi montado en el caballete de su casa, cambiándole teja a su casa, y ciego, ¿verdad? Y así. Este ciego de hoy, del Evangelio, es diferente también al ciego Bartimeo. Bartimeo ya había oído hablar de Jesús, y cuando escuchó que iba pasando por ahí, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y entonces Jesús se detuvo y le dijo: ¿qué quieres? Que vea, Señor. Pero este ciego de nacimiento ni siquiera había oído hablar de Jesús, ni sabía quién era Jesús. Fue Jesús quien lo encontró a él. A veces, hermanos, pensamos que nosotros buscamos a Jesús. Voy a buscar a Jesús, dice. No, Jesús nos encuentra a nosotros. Cuando nosotros vamos, Él ya viene. Eso le pasó también a la samaritana. Jesús nos encuentra. Él es el que propicia siempre un encuentro con nosotros. Siempre nos está encontrando. Por supuesto que tenemos que identificarlo a Él. Entonces este ciego no había oído hablar de Jesús. Y aquí está la prueba en la Sagrada Escritura. Dice que Jesús se acercó a él, lo encontró, se acercó, lo vio y le escupió en el suelo, hizo lodo y se lo puso en los ojos. Debe ser un poco incómodo, ¿verdad? Andar con lodo en los ojos. ¿Se pueden ustedes imaginar? Pónganse un poquito de lodo. Si por ejemplo hay hoy en día hombres y mujeres que se aplican mascarilla en la cara, a veces de barro, y cuando la mascarilla se seca, se siente, ¿verdad?, incómodo. Inmediatamente, después de que pasa el tiempo que debe estar la mascarilla, ya se va uno a lavar, ¿verdad? Entonces, este hombre le untaron lodo en los ojos, y Jesús le dice, y esto es lo más admirable: ve a lavarte a la piscina de Siloé. ¿Qué hubiera pasado si este hombre, en lugar de irse a lavar, se hubiera quedado con el lodo en los ojos, con ese sucio? A lo mejor no hubiera visto. ¿Qué fue lo que provocó que él viera? El lodo. Era lodo milagroso. ¿Dónde hay de ese lodo? No. Lo que provocó que él pudiera ver fue la obediencia a la palabra del Señor. Ve a lavarte. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha dicho a nosotros: ve a lavarte a la piscina de Siloé? O en otras palabras, ve a confesarte. Estás lleno de pecados. Ya no puedes con tanta carga. Ve a confesarte. ¿Y qué decimos? Otro día. Hoy no me siento tan pecador. No me siento tan pecador. Cuando tenga tiempo. Y empezamos a poner un montón de excusas. El pecado, hermanos, es como ese lodo, como ese sucio que andamos llevando, pero que muchas veces como que nos acomodamos a eso. Andamos limpitos por fuera, bien peinaditos, con gelatina, zapatos de charol, etcétera, etcétera, pero andamos llenos de lodo. Y el Señor nos dice: ve a lavarte a la piscina de Siloé. Entonces, la obediencia a la palabra del Señor. Y fíjense qué curioso que este ciego no sabía de Jesús, porque cuando le preguntaron: ¿quién te abrió los ojos?, ¿qué fue lo que dice? Un hombre llamado Jesús. Eso fue lo que dijo. Dicen que los vecinos preguntaban cuando lo veían: ¿no es este el que estaba ciego? El que andaba pasando ahí pidiendo. Claro, cuando era ciego, pues ahí a un ladito alguien se compadecía y alguna monedita, y quizás
con el rostro hacia la tierra, por la vergüenza o por no sé qué. Pero ya cuando mira, seguramente andaba erguido por toda en medio de la calle. Y decía, no es este, no es él. Se le parece, pero no es él. Pero él mismo dice, yo soy. Ese que ustedes me veían pidiendo, que marginaban, que no le hacían caso, yo soy. Ahora veo. Y empieza él un diálogo. Después se encuentra con las autoridades del templo. Este hombre iba al templo. Y las mismas autoridades lo entrevistan. ¿Quién te ha curado? Y saben qué curioso que este hombre defiende a Jesús. Lo defiende sin saber que era todavía Dios. ¿Quién te ha curado? Pues un hombre que podría ser un profeta, dice. Ya no dice un hombre llamado Jesús, sino que dice uno que podría ser profeta. Entonces las autoridades dicen, no, si ese es pecador. Pues dice, yo no sé si es pecador. Pero lo que dice la palabra es que a ningún pecador Dios lo escucha, mientras que a este Dios lo escucha. Y entonces eso trajo el enojo de las autoridades. ¿Por qué? Porque las autoridades sabían mucho del Antiguo Testamento, de la ley, de los profetas, pero eran ciegos. No podían ver en aquel hombre llamado Jesús al Mesías, al Salvador. Y este que era ciego sí lo pudo ver. Y entonces por eso es que les dice, qué curioso que ustedes no sepan que Dios no escucha a los pecadores, sino a la gente buena. Lo llamó profeta. Ya eso es un paso. Y dice que después se encuentran, entrevistan a la familia. Hasta la familia había abandonado esto. Lo abandonó más bien. Porque cuando las autoridades le preguntan a la familia, ¿es este tu hijo que dicen que antes estaba ciego? ¿Qué le dijo a la familia? Miren, sabemos que es nuestro hijo. ¿Quién le abrió los ojos? No lo sabemos. Pregúntenselo a él. ¿Pero por qué? Porque dice la palabra que tenían miedo de que los echaran del templo. O sea, pregúntenle a él, nosotros nos lavamos las manos, ya está suficientemente grande. Pero dice al final el Evangelio que Jesús otra vez lo encontró. Y ahí es el culmen de la fe que había comenzado sencillamente con el encuentro de Jesús con ese hombre. Cuando Jesús le pregunta, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? ¿Qué es lo que dice él? ¿Y quién es para que yo crea? Soy yo, le dice Jesús. Y entonces él ya no le dice, ese Jesús o ese hombre bueno, ese profeta, sino que le llama Señor. Creo, Señor. Creo, Señor. Miren, hermanos, no es lo mismo decirle a Jesús, Jesús es mi amigo, Jesús es mi hermano, Jesús es el hombre más maravilloso, Jesús es el profeta, que decirle Señor. ¿Por qué? Porque al Señor se le debe obediencia, ¿verdad? Al Señor se le escucha, al Señor se le sirve, al Señor se le debe obediencia a lo que nos dice. Entonces, hermanos, el milagro de aquel hombre no fue tanto el haber sido curado físicamente de su ceguera. El milagro de aquel hombre fue haber reconocido a la luz de la fe a Jesús. Por eso es que Jesús, cuando los discípulos le preguntaron, ¿quién pecó? ¿Sus padres o él? El Señor le dice, ni sus padres ni él. Esto es para que se manifieste la gloria de Dios. Entonces, hermanos, ¿cuánta palabra hemos escuchado a través de nuestra vida? Desde que estamos en la catequesis, escuchamos palabra. Hoy en día estamos en la era de la palabra. Palabra en el cine, palabra en la tele, palabra en la radio, palabra en la calle, en las pancartas, en el periódico, por todos lados. Tenemos abundancia de palabra de Dios.
pero qué poco obediencia tenemos. Y el Señor hoy nos está pidiendo que también nos dejemos embadurnar de lodo y que vayamos a lavarnos a la fuente de Siloé, para que podamos ser verdaderamente libres, para que podamos ver, porque tenemos ojos, pero muchas veces no vemos, tenemos oído, pero no oímos, somos muchas veces desobedientes y eso nos hace a nosotros verdaderamente ciegos. Que así sea.